Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Filosofía de la Ciencia y Epistemología. Mi nombre es Augusto Trujillo, docente del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de la Amazonía. El día de hoy vamos a estudiar un poco a los distintos autores dentro de un texto titulado La estructura de las revoluciones científicas, y otro de los textos importantes para esta asignatura y que pueden ser de gran importancia para ustedes quienes han ingresado a este lugar, como lo es La ciencia, su método y su filosofía de Mario Augusto Bunge. ¿Y qué vamos a tratar en ello? Bueno, vamos a hablar sobre las distintas teorías y análisis epistemológicos en torno a los planteamientos de Thomas Kuhn, de Karl Popper, Lakatos y Paul Feyerabend. ¿Qué nos va a decir Thomas Kuhn en torno a lo que es la filosofía de la ciencia? Nos va a nombrar algunos conceptos como lo son anomalía, paradigma, ciencia normal, ciencia revolucionaria, ciencia extraordinaria, y cuál es la importancia de tomar en cuenta en la ciencia la noción de ensayo y error. Karl Popper nos va a hablar sobre lo que es el falsacionismo, cómo debemos someter una teoría a prueba frente a la realidad para ver el grado de importancia de esta misma. Después, su discípulo o estudiante, Lakatos, quien con sus programas de investigación va a hacer una crítica, va a establecer una crítica en torno a este falsacionismo y va a plantear los programas de investigación. Y finalizaremos con Paul Feyerabend, quien es considerado el enemigo de la ciencia. ¿Y por qué es considerado el enemigo de la ciencia? Porque Paul Feyerabend va a decir: en ciencia todo vale. Todo vale significa que no tenemos que remitirnos solamente a unos mapas sistemáticos que nos van a decir para que algo sea considerado ciencia debe seguir estos pasos. No, Paul Feyerabend nos va a decir que se puede hacer ciencia de otras maneras. Y Mario Augusto Bunge, en La ciencia, su método y su filosofía, nos va a hablar en torno a una clasificación de las ciencias: ciencias fácticas, ciencias formales. Nos va a decir que las ciencias formales son consideradas como ciencia de las ideas. En ellas tenemos las matemáticas, la lógica, y las ciencias fácticas tenemos las ciencias sociales, las ciencias naturales. En las ciencias sociales tenemos áreas como la sociología, psicología individual, y en las ciencias naturales áreas como química y biología. Así que los invito para que se acomoden y para que disfruten de este espacio y de la interlocución que van a hacer algunos de nuestros estudiantes a continuación. A continuación, la compañera Valentina Ríos, el compañero Nicolás y la compañera Yolvi Molano nos van a hablar en torno a el falsacionismo de Karl Popper. Comenzamos entonces con la compañera Valentina Ríos. Adelante, Valentina. Claro que sí, para dar un inicio al tema vamos a dar una breve introducción de quién fue este personaje de la historia. El denominado Karl Raimund Popper fue nacido en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció 92 años más tarde en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue filósofo y profesor, nacido en Austria, aunque más tarde obtuvo ciudadanía británica. Karl es de descendencia judía, aunque se caracterizó por ser agnóstico. Tuvo por padres a Simon Popper y a Jenny Sniff. Fue profesor de la Universidad de Canterbury y más tarde de la Escuela de Economía de London. Dentro de sus obras literarias más importantes se encuentra La sociedad abierta y sus enemigos, al igual que La lógica de la investigación científica. Fue miembro de la Sociedad Royal, de la Economía Británica, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia Nacional del Indes, entre otros. Karl tuvo como estudiantes a Irme Lakatos, a Paul Feyerabend y a Thomas Kuhn, entre otros muchos, durante sus años de docencia. Fue famoso por su teoría del método científico y por la crítica del determinismo histórico. Popper fue uno de los filósofos de la ciencia más influyentes de la generación del Círculo de Viena. La contribución más significativa a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico. En su obra La lógica de la investigación científica, la cual salió a la luz en 1934, criticó la idea prevaleciente de la ciencia,
la cual en esencia es inductivista. Propuso el criterio de comprobación, el cual denominó falsacionismo, que será explicado más adelante, y el cual es para determinar la validez científica. Antes de tomar en cuenta la teoría que lanza Karl Popper, es importante tener en cuenta unos puntos claves o unos puntos de vista que dio Thomas Kuhn en su teoría. Entonces, ¿qué nos decía Thomas Kuhn? Él replantea y critica la filosofía de la ciencia, que es considerada o es llamada más conocida como la epistemología. Este dice que solo la ciencia puede hablarnos o nos puede poner un conocimiento a causa del mundo real o de rechazarlo, que también se le atribuye como la metafísica. También tenemos en cuenta otro de sus puntos primordiales dentro de su teoría, que implica el cambio del paradigma o de estas ideas. Implica una crisis, que esto se conlleva a la revaluación científica. ¿Qué nos quiere decir la revolución científica? Es la transformación radical de un paradigma antiguo siendo reemplazado, es decir, trayendo progresos científicos a esta nueva era, por decirlo así. También nos habla Thomas Kuhn de la comunidad científica, la importancia que tenía esta dentro de este campo, que esta era la encargada o la que constituía una aceptación ante los paradigmas o ante unos dogmas de religión y de valores políticos que tenían en esa era, por llamarla así. También nos habla dentro de su teoría sobre la historia de la ciencia. Se encuentra marcada por largos periodos llamados ciencia normal. Esto podría ser como un resumen de los puntos más importantes o críticos dentro de su teoría según Thomas Kuhn. Ya entrando a los puntos refutables que dio Karl Popper, habla o aborda por mejor los problemas entre los límites de la ciencia y la metafísica. También uno de los puntos que él refuta dentro de su teoría es proponer un criterio de demarcación. ¿Para qué nos sirve o qué nos quiere decir eso? Este criterio nos permite de forma objetiva poder distinguir las posiciones científicas, más conocido como falso o verdadero. Entonces esto nos refuta de que si una teoría o una hipótesis que ha sido lanzada es falsa, y por ende se constituye o se habla de un criterio de verificación dentro de esta, que entonces habla simplemente de que la teoría puede ser una confirmación temporal, pero más no se puede verificar totalmente neto. Se dice que se rechaza la verificación como método de validación. El problema de la inducción también habla sobre un hecho que no se pueden afirmar las hipótesis, lo que ya les venía comentando. Es algo que siempre va a quedar como en el aire, por llamarlo así. También nos habla de que no es posible refutar esta teoría, porque debe ser aceptada provisionalmente, pero no se puede verificar, como ya lo he venido esclareciendo anteriormente. También propone que el conocimiento científico avanza confirmando nuevas leyes, pero este no se puede refutar en sí, porque se deben descartar otras leyes anteriormente que ya están hechas. Entonces ahí entra el falsacionismo y se descartan estas leyes. Eso es un criterio válido a juzgar según Karl Popper, y pues ya podemos darle continuidad a en sí qué es la teoría del falsacionismo. Complementando a mi compañera y teniendo en cuenta lo de Karl Popper, podemos darle en cuenta de que para sacar una teoría tiene que estar basada en un problema. Esa teoría se vuelve una teoría tentativa con el paso de la investigación. Además de eso, dice Karl Popper que el científico debe someterle al error para crear bases de nuevas teorías y nuevos problemas para solventar. Un ejemplo básico es en el que no se aplica es en la teoría de la evolución. ¿Por qué? En la teoría de la evolución darwiniana dice que
la evolución de las especies se dio porque los individuos solo sobreviven los de una especie. ¿Y por qué sobrevive? Porque es el más apto o el mejor. ¿Y por qué es el más apto o el mejor? Porque si no se hubiera extinguido. Entonces ahí se llega a una tautología en la ciencia, en el cual no está permitido. Es un argumento circular en el donde es inaceptable, porque según Karl Popper dice que la ciencia se tiene que ir superando cada vez más. Siempre tiene que haber, y nunca se va a alcanzar un tope, porque dice que el ser humano, con su ignorancia, es infinita y no puede comprenderlo todo. El científico, para Karl Popper, debe ser capaz de hallar y producir teorías competitivas, que al final resultan, para Karl Popper, que es la ciencia del día. Y como tal, es el conocimiento hipotético, porque, como se hablaba anteriormente, nunca va a ser una teoría real, ya que para él las teorías deben ser sometidas a varios test, en el que en el primero se identifica una verdad parcial, y para después alcanzar una verdad absoluta. Bien, a manera de conclusión, lo que Karl Popper nos define con su falsacionismo consiste en que una teoría debe someterse a prueba en el campo de la realidad para ver cuál es su grado de efectividad. Esa es la conclusión a la que llegaremos después de la anterior interpelación de nuestros compañeros. Entonces, el falsacionismo de Karl Popper lo que va a hacer es proponer de esta manera que toda teoría debe someterse a prueba en el campo de la realidad para así mismo saber cuál es su grado de certeza, su grado de verificabilidad, ya que estamos hablando de métodos científicos y en la ciencia todo debe ser contrastable, verificable, para poder tener un mayor grado de certeza acerca de la aplicación y de la implicación que estas teorías tienen sobre X o Y objetivo. No se les olvide dar me gusta y suscribirse a mi canal. Los espero próximamente para nuevos videos.